conocido, un familiar, que le pueda interesar este tema y todos los temas que vamos a tener esta noche en Genios Nocturnos, les invitamos a que puedan seguir nuestra transmisión en vivo en nuestra página oficial de Universidad Montrer en Facebook. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos a esta noche de Genios Nocturnos. Para los que por primera vez nos visitan aquí en este proyecto, les cuento que es el proyecto que Universidad Montrer ha creado para llegar a temas en tendencia que refuercen lo que vemos en clase y todo aquello que dentro de las aulas estamos analizando día a día. Este proyecto de Genios Nocturnos es tanto para todos nuestros alumnos como para el público en general y como les comentaba, pueden seguir todas nuestras transmisiones en vivo a través de la página de Facebook. Y bienvenidos todos, les agradezco mucho se tomen el tiempo para hacer un Genio Nocturno esta noche. Les quiero presentar a nuestro gran ponente del día de hoy, el maestro Evaristo Ávila Ochoa. Les voy a platicar un poco acerca de él. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También es maestro en Derecho Procesal Constitucional por el Centro de Estudios de Actualización en Derecho. También es docente en la licenciatura de Derecho y la maestría en Derecho Constitucional aquí en la Universidad Montrer, además de impartir también otras materias en la Universidad de Durango, Campus Morelia. Es abogado postulante desde 1989 hasta la fecha. Por lo tanto, tiene más de 32 años o casi 32 años de experiencia en la abogacía y en el derecho, y hoy viene a platicarnos sobre un tema bastante interesante que se dice, o se llama más bien, reflexiones acerca de dos temas de derechos humanos. El modelo de derechos humanos derivado de la reforma constitucional del 2011 y los derechos humanos en el divorcio sin expresión de causa. Le agradecemos mucho el tiempo, maestro Evaristo, y le cedemos la palabra para que nos pueda hablar sobre estos temas. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Gracias por la presentación. ¿Sí me escuchan bien? Lo escuchamos bien. Perfecto. Pues bienvenidos todos los asistentes. Gracias por acompañarnos en esta actividad. Gracias a Universidad Montrer por la honrosa distinción de considerarme para esta actividad. Gracias también a la maestra Elsa López Pérez, perdón, directora de la Facultad de Derecho de Universidad Montrer. Gracias por la distinción y bueno, pues vamos a hablar de este par de temas que ya les comentaban en la presentación. ¿Por qué reflexionar? ¿Por qué se les invita a reflexionar? De hecho, después de indicar los dos temas, me quedé pensando que igual con uno hubiera bastado, ¿no? Tenía el dilema antes de entrar a la sesión de si plantear los dos temas y después abrir un periodo de discusión, pero igual y no se va, el debate no se va a desarrollar de manera adecuada. Entonces, si me permiten, voy a enunciar el primero de los temas. Son dos temas de derechos humanos sobre los cuales se nos hace la invitación para reflexionar y los invito a reflexionar. Son temas de derechos humanos. Yo voy a manejar una posición contra consenso mayoritario en relación con estos temas. Yo soy de la idea de que el análisis y reflexión de los contenidos del derecho, si se asume desde una postura escéptica, permite una mayor objetividad y una posición más analítica en relación con el derecho, ¿no? Por eso la invitación, o por eso se hace la convocatoria como a manera de invitación a reflexionar sobre estos temas. Estamos en el terreno de la filosofía del derecho. El derecho es un lenguaje. El derecho, en su forma de existir,
es a través del lenguaje. El derecho, cuando estamos en el campo del derecho, no estamos en el campo de lo probado, estamos en el campo de lo probable. Y por lo tanto, podemos decir que en el derecho, los contenidos del derecho, no se pueden definir ostensiblemente, ¿no? Por lo tanto, hay que decir el derecho, ¿sí? Y el derecho se dice interpretando el derecho y generando reflexiones acerca del derecho. El derecho se manifiesta en su existencia a través de lo que pudiéramos llamar enunciados disposicionales, o es decir, a través de disposiciones, y por lo tanto, el derecho tiene que ser reflexionado constantemente para entender el derecho, ¿sí? Para poder hacer manifiesto el derecho. Por eso la invitación a reflexionar. Y decía que en los dos temas yo asumo una posición contraria al consenso teórico respecto de estos temas. Por ejemplo, el primero, respecto del llamado nuevo modelo o paradigma de derechos humanos resultante de la reforma de junio del 2011, la mayor parte de los teóricos sobre este tema opinan que sí se trata de un nuevo modelo, ¿sí? Que es un nuevo paradigma. Y yo sostengo lo contrario. Yo sostengo que no es un nuevo modelo, que es un modelo que ya existía, incluso que la forma en que existía este modelo puede incluso considerarse de más amplia cobertura en materia de derechos humanos, ¿sí? Primera polémica, ¿no? Porque todo mundo opina pues, que es un modelo nuevo, y bueno, luego el día de ayer, en la sesión del Tribunal Pleno de la Corte, se dictó una sentencia que pues agrada mucho, es una muy buena noticia, porque resuelve, a propósito de este modelo, concluido a partir de la interpretación del artículo primero constitucional, del nuevo texto del artículo primero constitucional, pues una discusión en relación con el deber de los juzgadores en el poder judicial de la Federación, en especial en el Poder Judicial de la Federación, de hacer control constitucional ex oficio, pues estaba muy acotado, ¿no? Hasta donde estaban los precedentes establecidos estaba muy acotado. Y pues esta sentencia de la ponencia de la ministra Norma, pues viene creo que va a ser paradigmática también esta sentencia, porque resulta, fue así a una primera ojeada, no hubo tiempo para verla a detalle, pues la versión taquigráfica se publicó el día de hoy, pero lo que se puede concluir es que los juzgadores ahora, por este precedente constitucional vinculante, van a tener, ¿sí? No a poder, es decir, tienen que realizar control constitucional ex oficio en materia de amparo directo o indirecto, no solo respecto de las normas del amparo, sino respecto de las normas sustantivas y procesales que tengan que ver con la producción del acto reclamado. No sé si en la sentencia, eso habrá que verlo, habrá que leerlo, sería muy interesante, si parece ser que esto de ex oficio significa que independientemente de que el quejoso lo plantee o no, se tiene que realizar ese control ex oficio. O sea,
sin leer todavía la sentencia, ¿no? Pero la indicación de que es ex oficio orienta en ese sentido. Pues una titánica labor. Si es así, si se confirma esto en el contenido de la sentencia, y luego ya que nos presenten el precedente ahora con su nueva estructura a partir de la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación de marzo de este año, si mal no recuerdo, pues va a ser una labor titánica, porque si es de ex oficio, quiere decir que los juzgadores tienen que analizar en materia de amparo todo el expediente buscando violaciones a la Constitución. Sí. Y luego, vía el argumento de la existencia de un bloque de constitucionalidad, pudiéramos pensar que se hace extensivo este deber a hacer también, por consecuencia, control de convencionalidad, ¿no? Y bueno, a ver qué pasa, a ver cómo se aterriza esta sentencia. Es muy, muy buena noticia. Eso sí, a favor del modelo, de este modelo que estamos comentando. Pero, pues si tenemos la experiencia de que los jueces de distrito prácticamente tienen llenos los juzgados de expedientes, los tribunales de circuito hasta ahora han manejado un promedio no escrito para resolver un amparo directo de entre 6 y 7 meses. Y esto es sin ese deber de hacer control constitucional ex oficio en materia de amparo, y no solo en relación a las reglas del amparo, insisto, en relación a todas las reglas que tienen que ver con la producción del acto reclamado. O sea, quiere decir que se van a tener que ocupar de la revisión de todo el expediente, de acuerdo, obvio, de acuerdo a la demanda de amparo, ¿no? Pero esto de ex oficio, si se toma así y se toma de acuerdo a las normas convencionales, es buscar en todo el contenido, toda la temática del amparo, violaciones a la Constitución. Y hablando de un bloque de constitucionalidad y de la recepción en el derecho interno mexicano del derecho internacional de los derechos humanos, también pudiéramos pensar, por consecuencia, en el deber que van a tener estos juzgadores de realizar a la par del control de constitucionalidad, un control de convencionalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenida la sentencia y titánica la labor que les espera a los operadores en la justicia federal, ¿sí? A los operadores del derecho en el Poder Judicial de la Federación, y a ver qué sucede, ¿no? Esto abona a favor del modelo. Me hace un poquito más difícil el argumentar contracorriente, porque les decía que yo estoy en contra del modelo. En contra de lo novedoso del modelo, no en contra del modelo. Para mí no es un nuevo modelo. El artículo 133 constitucional, que ustedes en derecho constitucional ya han de haber analizado, la tortuosa interpretación que se ha hecho de este precepto, en el destino en el proceso tan accidentado que ha sufrido la pretendida incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno mexicano. Y digo pretendida porque para mí es una tarea inacabada, o sea, no se ha terminado, ni con las reformas constitucionales del 2011 en materia de derechos humanos, ni con los precedentes derivados de ella. El último avance que teníamos en esta materia era la contradicción de tesis 293 del 11, en donde nos habíamos quedado en el nivel de que, en resumidas cuentas, para no hacer, ojalá que hubiera tiempo para poder referirnos de manera más amplia a esto, pero nos quedamos en que resultaba vinculante en el derecho mexicano aún la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y por consecuencia que es una extensión de la misma convención, y por consecuencia las normas de derechos humanos contenidas en esa convención. Y vean que me refiero no a la convención,
sino a las normas de derechos humanos que se desprenden de la convención. Porque, y lo vamos a referir un poquito más adelante, y esto tiene que ver precisamente con los primeros 3 párrafos del artículo inicial de la Constitución. Mencionaba que el artículo 133, de la 293 nos quedamos en ese nivel de que era vinculante tanto la Convención como la jurisprudencia de la Corte Interamericana, salvo que hubiese una restricción constitucional. ¿Sí? Y esto de salvo que hubiese una restricción constitucional es violatorio del Pacta Sunt Servanda, es artículos 26 y 27 de la Convención de Viena, también conocido como el Tratado de los Tratados o el Derecho de los Tratados, porque invoca y de manera directa para mí se vulneran los 2 artículos, pero la contradicción es más directa al artículo 27 de la convención, de esta convención. Se invoca con lo resuelto medularmente en este punto que acabo de mencionar, en la 293 del 2011, derecho interno para desaplicar derecho convencional adoptado de manera soberana, ¿no? Es decir, nos ubica la 293 en un permanente estado de incumplimiento de deberes internacionales. Por eso este paso, porque de ahí se dieron pues un par de cambios, hubo un amparo en revisión, el amparo en revisión 1250 del 2012, en donde reafirma esta postura la Corte y prácticamente confirma la validación que hace del arraigo, que para mí es una institución de rango constitucional que es contraria a los principios constitucionales. Aun cuando en el 16 constitucional se haga referencia al arraigo, no se defina prácticamente el arraigo de manera adecuada desde mi óptica, ¿no? Se dice en algunos casos respecto de la procedencia, cuándo procede, quién debe de pedirlo, etcétera, etcétera, pero no se aterriza algunos aspectos que deberían de ser importantes para la institución. Que por cierto, un maestro mío le cayó muy de peso esta afirmación de que acabo de mencionar, de que es una institución de rango constitucional, que está inmersa en el texto constitucional. Además es una institución expresa en la norma constitucional, no implícita, no se obtiene a nivel, o sea, de manera argumentativa en precedentes, sino es texto de la Constitución, pero que es contrario a los principios de la Constitución. Y me decía, pues, es que no puede ser inconstitucional una institución que forma parte de la Constitución. Le dije, lo que pasa es que no estoy diciendo que sea inconstitucional, sino la afirmación es que es contraria a los principios constitucionales. Después de esto, hay un par de sentencias que no alcancé a recopilar los datos, pero sí los pueden ubicar ustedes porque una es ha sido motivo de interés para la discusión y es sobre el tema en materia de expropiación, la indemnización, el estándar que había manejado en el sistema jurídico mexicano a través de precedentes era que tenía que hacerse la indemnización a valor catastral. Y el estándar a este respecto que establece la Convención Americana es que debe de ser a valor comercial. Y en esa sentencia la Corte, curiosamente, resuelve sin tomar en cuenta la restricción constitucional. Es decir, adopta el estándar de la Convención Americana y resuelve que debe de ser la indemnización como lo marca el derecho convencional, es decir, a valor comercial, no a valor catastral. ¿Por qué menciono esto? Porque este tipo de bandazos o de cambios de timón
se han estado dando en los precedentes de manera continua, ¿no? El hecho de que sea la última posición, y eso concatenado con la sentencia que acaba de salir el día de ayer, que les comentaba al inicio de esta plática, pudiera ser una buena señal de que por fin la Corte va por el camino del cumplimiento de los deberes internacionales, es decir, el cumplimiento de obligaciones provenientes de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte, ¿no? Pero no tenemos la certeza de que vuelva a haber algún cambio de tipo. Bien, decía que el artículo 133 establece, ustedes ya conocen este texto, que el artículo 133 menciona que en la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el Ejecutivo Federal con la aprobación del Senado de la República, son la ley suprema de la Unión. Y luego dice que todos los jueces, por consecuencia, todos los jueces del sistema deberán de arreglarse a la Constitución, a esas leyes y esos tratados, a pesar de las disposiciones que, en contrario, puedan establecer las constituciones locales y las leyes locales. Yo advierto aquí un bloque de constitucionalidad, advierto ya la interpretación conforme, el control difuso y el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿sí? De ese contenido. Ahora bien, ¿de dónde es tomado el artículo 133? Del 126 de la Constitución del 57. Con 3 cambios. Sufrió una reforma en 1934 en la presidencia de Abelardo L. Rodríguez, y el cambio lo refieren los teóricos fundamentalmente para cambiar el texto del artículo 126 de la Constitución del 57 señalaba que se refería a los tratados hechos y que se hicieran por el presidente de la República con la aprobación del Congreso, no del Senado, del Congreso, ¿sí? Obvio, hubo un cambio para armonizar el contenido de este precepto con el artículo 76, fracción primera de la propia Constitución, que establece que una de las facultades del Senado de la República es precisamente la ratificación de los tratados que se celebren en representación del Estado mexicano. Por eso ahora dice con la aprobación del Senado, ¿no? Por cierto, debiera de ser esta no una mera ratificación como ha ocurrido, sino debiera de ser una colaboración de asesoría por parte del Senado al Ejecutivo Federal para, en cada caso, ¿no? Para evitar que realmente se pueda celebrar algún tratado que no se justifique desde la visión y desde la idiosincrasia muy propia del sistema jurídico mexicano y del pueblo mexicano, ¿no? Pero ha ocurrido que esto de la aprobación significa que, pues nada más que se refiere a la mera ratificación, ¿no? Al mero acto de ratificar. No mencionaba el 126, hasta donde yo he investigado, no mencionaba la parte referente a que estuvieran de acuerdo con la Constitución, ¿sí? Se hizo este cambio en relación a hechos o que se hicieran por celebrados o que se celebren. Esos fueron los cambios sustanciales. Y que se refería antes al Congreso y ahora se refiere a la aprobación del Senado. Antes se refería a que fueran aprobados por el Congreso. Para mí existe ya base suficiente, base constitucional, para que desde el texto del artículo 133, decía tomado del 126 de la Constitución del 57, inspirado también
ambos textos en el artículo 6.2, o en el inciso 2 del artículo 6 de la Constitución norteamericana. ¿Sí? Ahora, para mí era suficiente para que a partir del texto del artículo 133 constitucional se pudieran desarrollar estándares de protección a derechos humanos, como se han empezado a desarrollar a partir del nuevo texto del artículo 1 constitucional, ya reformado el 2011, y estos 10 años que llevamos de producción de niveles de protección o estándares de protección en materia de derechos humanos. Sin embargo, hay un contraargumento que es muy reiterado, que se suele manejar contra esta postura. Se dice que el término de derechos humanos se acuñó al final de la Segunda Guerra Mundial como una medida para evitar que los estados, argumentando la aplicación de su derecho interno, siguiesen cometiendo delitos de lesa humanidad en agravio de la comunidad internacional, en agravio de los pueblos, ¿no? Entonces, se dice entonces que es a partir de los 40 que se empieza a hablar de derechos humanos y que no era posible antes de los juicios de Nuremberg y los contenidos del derecho que se incorporan al derecho precisamente como consecuencia de estos juicios, y unos juicios de Tokio también, en donde se procesaron algunos médicos nazis que también habían cometido atrocidades y que justificaban sus acciones porque habían actuado de acuerdo a un derecho válido, al derecho alemán válido, vigente, y que por lo tanto, inclusive los jerarcas nazis militares argumentaban también que habían actuado escudados por una cadena de mando, es decir, obligados por deberes en virtud de una cadena de mando, y que eso les facultaba para haber tomado las decisiones por las que se les estaba juzgando, y que por lo tanto pues, los juicios eran ilegales, ¿no? Obvio, aquí sabemos que esta visión positivista del derecho hasta ese momento pues da un cambio de timón muy, muy evidente, y las posiciones que adopta el Tribunal de Nuremberg o los jueces de Nuremberg precisamente son a favor de fortalecer una postura justnaturalista, ¿sí? Es decir, el justnaturalismo racional adquiere una dimensión muy importante a partir de este momento, pero para centrarnos en nuestro tema, es en este punto en donde dicen que los que contraargumentan contra esta postura que acabo de comentar, dicen que no era posible hablar de derechos humanos antes porque no había tratados de derechos humanos. Me parece una visión, a pesar de que el motivo que genera el surgimiento, la gestación a partir de ese momento histórico de una nueva rama del derecho internacional público, que es el derecho internacional de los derechos humanos, me parece esta contraargumentación o esta refutación a la que estoy haciendo referencia, me parece muy formalista y curiosamente contraria al espíritu que yo percibo fundamentalmente justnaturalista pues de todo el derecho internacional de los derechos humanos, que para mí tiene un alto contenido de justnaturalismo. Se argumenta que no era posible interpretar, no era posible desarrollar estándares de protección de derechos humanos a partir del texto del 133. Yo digo, bueno, por ejemplo, los Estados Unidos, de donde se inspiró el contenido de este artículo, finalmente de allá nos llega, del derecho constitucional norteamericano, del cual importamos varios contenidos, no nada más al que estoy haciendo referencia. Ellos tienen 250 años desarrollando estándares de protección en materia de derechos. Ellos se refieren a derechos, no les gusta el término, no les gusta de todo el término derechos humanos, mucho menos derechos sociales, precisamente por su modelo
económico y político, ¿no? Principalmente el modelo económico. Entonces, si no hubiésemos buscado el nicho seguro del formalismo, como lo hicimos desde la Constitución del 57, claro que hubiera sido posible desarrollar estándares de protección en materia de derechos. Si quieren, nos referimos a materia de derechos, ¿sí? Porque igual del 57 al 17 y todavía después del 17 hasta el 45, pues no se hablaba de derechos humanos como tales, ¿no? Y fue a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial que las Naciones Unidas generan cuerpos encargados de diseñar tratados en materia de derechos humanos. Y se empiezan a gestar tratados en esta materia, tanto en el sistema universal de protección a los derechos como en los sistemas regionales. Incluso se produjeron algunos primero en el sistema interamericano antes que en el sistema universal. Este es el contraargumento que se suele manejar. Hasta aquí la exposición. ¿Qué opinan ustedes de este tema? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿No les genera el deseo de contraargumentar o de compartir la postura que he expuesto? ¿O de plano pasamos al siguiente tema, a plantear el siguiente tema? Díganme. No, no hay posturas en contrario. ¿Quiere decir que todo el mundo está de acuerdo conmigo? Siendo que la mayor parte de las posiciones son en contra, pues me halaga mucho que todo el mundo esté de acuerdo que esté de acuerdo conmigo. Bueno, pues si no hay si no hay debate en relación con este tema, pues pasamos al segundo tema. El segundo tema también es de derechos humanos. Se refiere al divorcio, es en materia de derecho familiar, en relación a la institución esta del divorcio sin expresión de causa o divorcio incausado, que hemos importado del derecho español, fundamentalmente, y que elimina para la tramitación del divorcio la necesidad de expresar causas. Y ya se han reformado códigos y se han producido códigos familiares en algunos lugares del país, entre ellos Michoacán, en donde el divorcio necesario, como lo conocíamos, pues ya no existe. Ahora en su lugar está el divorcio incausado, sin expresión de causa. Yo sostengo que esta institución es inconstitucional, ¿sí? Que quede claro, este es un planteamiento de tipo técnico. Yo estoy a favor de los beneficios que trae la figura, pero no se puede ignorar que tiene defectos de inconstitucionalidad. Y es muy sencillo el planteamiento. A ver si sobre este tema si se genera interés. Creo que sí, hay algunos de ustedes que ya me han externado su posición en el aula de clases respecto de qué opinan a favor de la constitucionalidad y argumentan a favor de la constitucionalidad de esta figura. ¿Cómo se defiende el demandado o demandada en un divorcio incausado? No se respeta la garantía de audiencia.
se vulnera claramente el párrafo segundo, el contenido del párrafo segundo del artículo 14 constitucional. ¿Sí? Es decir, el deber a nivel de precedentes de otorgar al demandado la máxima posibilidad de defensa y el escuchar todo lo que tenga que decir a su favor en relación a esa prestación concreta. No, no confundir con la materia del juicio familiar. Aquí no intervienen, estamos hablando de la prestación, materia de juicio que sería la disolución del vínculo matrimonial a través del divorcio incausado. No estamos hablando de alimentos, de custodia, de otras cuestiones inherentes al matrimonio, sino en concreto sobre esa prestación. Las demás prestaciones que pudieran ser materia del juicio, desde luego que tienen expeditas excepciones y defensas que pueden hacerse valer en cada caso respecto de cada prestación. Pero en concreto sobre esta prestación. Y luego, analizando, para no queda ahí el problema. Resulta que, pues luego la figura se está aterrizando, pues de manera imperfecta en algunos casos, como en el caso del Estado de Michoacán. Por ejemplo, en el caso del Estado de Michoacán se define al matrimonio como la unión legítima de dos personas para realizar una comunidad de vida permanente en la que se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Muy parecida la definición a la del artículo 146 del Código Civil de la ahora Ciudad de México. Nada más que aquí la Ciudad de México tiene un punto seguido y se indica que el matrimonio se celebrará ante el juez del registro civil siguiendo las formalidades del Código Civil de la ahora Ciudad de México. Nuestro código, el artículo 127 del Código Familiar, se queda ahí. ¿Sí? Se supone que ya se suprimió de nuestro derecho civil y en concreto del área familiar de nuestro derecho civil el divorcio con causas, es decir, donde el divorcio necesario, como lo conocíamos. Sin embargo, el artículo 136 del mismo Código Familiar a la letra establece lo siguiente: los que hubieren otorgado su consentimiento para un matrimonio no pueden revocarlo por causa, sino por causa superviniente. Reitero, los que hubieren otorgado su consentimiento para un matrimonio no pueden revocarlo sino por causa superviniente. Que por cierto lo escriben mal porque es superveniente, ¿sí? Al menos en el modelo que tengo yo dice superviniente, ¿no? Por fin, ¿se tienen que exponer causas o no? Porque yo no encontraba ninguna contradicción en la institución hasta que me encontré este precepto. Resulta que quienes otorguen consentimiento para la celebración de un matrimonio sí pueden revocarlo, pero solo por causa superviniente. Entonces sí pueden existir causas, ¿sí? Alguien diría, bueno, es que eso no riñe con la nueva definición del matrimonio ni con el divorcio incausado, porque se refiere a por causa posterior, no por causa que se haya generado en el momento que se otorga el consentimiento. Y esa causa posterior es la decisión unilateral de uno de los cónyuges que ya no desea seguir unido en matrimonio y que toma la decisión de demandar al otro sin expresar ninguna causa. En atención al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, este derecho fundamental que no tiene una ubicación expresa en la norma constitucional, sino que se ha construido por la Corte a nivel jurisprudencial de manera a través de precedentes, así como sucede, por ejemplo, con
algunos otros derechos fundamentales también extraídos como derechos fundamentales implícitos en la norma constitucional, es decir, interpretando de manera sistemática varias otras normas, se concluye la existencia de estos derechos fundamentales implícitos. Este es el caso del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Y la decisión tiene su base en esto. Los argumentos que da la Corte cuando declaró inconstitucional por ejemplo, algunas legislaciones como el Estado de Morelos y análogas, entre las cuales pues, nos encontramos prácticamente todas las entidades de la República, la justificación central para la figura, para la adopción de la figura del divorcio incausado, es el que se evita menos fricciones, es decir, se daña menos a la familia, menos a la sociedad, y por el contrario, muy lejos de afectarla, pues la protege de esas fricciones, de que se puedan desarrollar rencores entre los integrantes del matrimonio y la familia ampliada de cada uno de ellos, ¿no? Y que esto, en resumidas cuentas, en vez de afectar el tejido social, porque me imagino que hubo discusiones a este respecto, si no, no hubieran dado estas respuestas o estas justificaciones a nivel de consideraciones, que muy, muy contrario a esto, se protege el tejido social, se procura es decir, cuando hay afectación del tejido social, se procura el conservar el tejido social y reconstituir el tejido social. Esa es fundamentalmente la justificación que da la Corte y desde luego la base constitucional, porque se trata de un caso en donde se ponderan derechos. La base es el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. ¿Y qué pasa con el derecho, con el mismo derecho del demandado o demandada? En materia de ponderación, cuando hablamos de ponderación, y el caso del divorcio incausado se generó a partir de un caso de ponderación, de colisión entre derechos fundamentales, es decir, el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad contra los derechos de la personalidad, ¿no? Como derechos en específico, el Estado civil, ¿sí? Todos los derechos inherentes a conservar el estatus derivado del Estado civil de casado y todos los derechos y obligaciones circundantes a esta institución. Pero, ¿cómo justificar que a mí me parece desproporcionado, no me parece proporcional? Es decir, la ponderación en este caso busca la proporcionalidad y el examen que se hizo al respecto para mí no se justifica. Además, no se ofrecen razonamientos desde mi óptica en las sentencias en las que se basa esta institución. No ofrecen justificaciones suficientes como para hablar de que hay una restricción de derechos humanos justificada. Porque sí se pueden restringir, desde luego, derechos humanos, siempre y cuando la restricción sea justificada, ¿no? Y ¿por qué señalo esto tan tajantemente? Porque en el caso cuando se tienen que ponderar derechos humanos en pugna, que colisionan, hay un mandato claro a nivel de precedentes de la Corte y de colegiados también, en el sentido de que la restricción siempre tiene que interpretarse también en sentido restrictivo. Y que cuando se habla de hacer progresar derechos humanos, por aquello de la progresividad de los derechos humanos, la interpretación siempre tiene que ser progresiva, ¿sí? Extensiva. En tanto
reitero que cuando se hable de la posibilidad de restringir cualquier derecho fundamental, cualquier derecho humano, estaremos siempre obligados a hacer una interpretación restrictiva, es decir, tratando de evitar a toda costa restringir cualquier derecho fundamental. Para mí el análisis de ponderación que se hizo en el tema del divorcio incausado, como se ha hecho en otros casos, porque para mí advierto que en este boom de los derechos humanos ya también existe el tema del abuso de los derechos, ya se puede percibir en algunos casos en concreto, y uno de ellos puede ser este precisamente del divorcio incausado. Bien, pues ya se cumplió el tiempo, nos indicó la moderadora que más o menos a este momento abriéramos la posibilidad de debate, de preguntas o de inquietudes, de refutaciones, de reclamaciones, y bueno, pues tienen el uso de la palabra. Muchísimas gracias, maestro. Efectivamente, si alguien tiene alguna duda, algún punto de vista distinto o algún comentario que quiera hacer referente a esto, pues es el momento justamente. Y de igual manera, los que están siguiéndonos a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook, pueden dejar sus comentarios y con gusto vamos a hacérselos llegar aquí al maestro Evaristo. Y me gustaría, de manera de resumen, por así decirlo, muchos de los que nos siguen a través de Genios Nocturnos en ocasiones no son expertos en el área, por así decirlo, como ahora en Derecho. Y poniendo atención a la charla, lo que entiendo es que ahora la nueva regulación en cuestión de derechos humanos apela en general a los derechos humanos de todos, no a alguien específico, sino que busca como esa equidad de los derechos para todos, e incluso, como decía usted, ¿no? Preservar más como la fibra social y no solamente a defender a un interno o ya recepcionado el derecho internacional de los derechos humanos en los sistemas nacionales, o bien normas de derechos humanos provenientes de fuente internacional, o sea, de tratados, instrumentos, porque no todas las fuentes de derecho internacional de los derechos humanos son tratados, pactos y convenios. También hay instrumentos de derecho internacional que no son pactos, ¿no? En ambos casos, cuando provienen, decía, tanto de fuente interna como de fuente internacional, tienen como principal destinatario la víctima, ¿sí? El derecho internacional, hasta antes de del derecho internacional de los derechos humanos, era un derecho entre estados, ¿sí? Y a partir de los derechos humanos se acuña una nueva rama del derecho internacional, pero dirigida a los individuos, a las personas, al ser humano, ¿no? Por ahí, en una reciente conferencia magistral en donde estuvo como disertante un constitucionalista joven en nuestro derecho muy brillante, al que se le puede aprender mucho, que es el maestro Cuauhtémoc de Dinheim, Barriguete, ¿sí? Mencionaba precisamente este punto, ¿no? Hacía la diferenciación entre en el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos, no todos son pactos, pero sí todos tienen como destinatario a las personas. Entonces, desde luego que la intención del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho nacional de los derechos humanos es preservar el tejido social, mantenerlo en buenas condiciones y cuando ya se encuentre afectado, tratar de reconstituirlo, ¿no? Es correcto. Y además también que pues esta parte de los derechos de cierta manera también tienen que ir evolucionando con la propia evolución de la cultura o lo propio que va saliendo pues al final de cuentas dentro de la sociedad. No sé si alguien aquí dentro del chat, de nuestros asistentes, tenga algún comentario o alguna pregunta. En clase, una alumna mía, muy brillante, por cierto, que inclusive ya hace argumentaciones en base
a aplicaciones concretas de test de proporcionalidad y tiene un manejo lógico muy, muy bueno en materia de lógica jurídica, me contraargumentaba cuando en el aula de clases exponía en la materia de argumentación como un ejemplo de argumentación constitucional este tema. No sé si quisiera por refutar en los mismos términos estos argumentos, pero ahora en esta ocasión, en este espacio. Igual si desea abrir el micrófono, puede hacerlo adelante. Pero no la veo ya de que esté conectada. Sí estaba conectada, pero parece que ya no está. Perdió conexión. Ajá. Sí. Bueno, pues acá también en Facebook, agradecimientos por la charla. Y pues de igual manera, si no hay ninguna duda, si agradecemos la participación, maestro, como le comentábamos, estos temas ayudan a los alumnos y ayudan a que todos nos sigamos preparando y sigamos aprendiendo de bastantes temas y de personas profesionistas y profesionales como usted que tienen tanta experiencia ya en el derecho. Le agradecemos también a la maestra Elsa el acercamiento con usted para tener esta oportunidad de compartir este momento en Genios Nocturnos. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, habernos acompañado en esta sesión y bueno, si me vuelven a invitar en alguna otra ocasión, lo que voy a hacer es que voy a preparar de material, de rollo, pues unas 2 horas. Si ustedes no me van a retroalimentar, pues, no, o sea, yo pensando que pues había necesidad de ser más corto, ¿no? Sí, Y claro, bueno, con gusto. Programamos incluso también un debate con a lo mejor algún otro ponente para que podamos tener dos puntos de vista interesantes y construir más a través de este proyecto de Genios Nocturnos. Y claro pues que sí. gracias a todos los asistentes que tuvimos aquí en el aula, a todos nuestros alumnos. En Facebook también muchísimas gracias a todos por seguirnos. Recuerden que todos los últimos miércoles de cada mes es Noche de Genios Nocturnos. Hoy tenemos 2 conferencias más, ahorita a las 8 está Cristian Gutiérrez y Guillermo Portillo, que nos van a hablar de 2 temas bastante interesantes como el que acabamos de ver, así que no se vayan, seguimos aquí en Genios Nocturnos en Facebook. Buenas noches para todos. Gracias, que estén muy bien. Gracias a todos.